Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 16 de septiembre. Ya pasó esa fiesta de la falsa independencia, pero es una fiesta, mucho colorido, mucho, creo yo, aplauso, emoción, muchas fotos, muchos videos. Gracias a todos los que me estuvieron mandando los diferentes eventos. Y quiero contarles que a partir de ayer a las 6 de la tarde ya está el video de la sesión número 5. Tenía que ver con la Reforma Protestante, la Reforma de Martín Lutero. Sepan que esta sesión número 5 es eminentemente católico, no es neutral, no. Ahí está el video, 48 minutos, bastante difícil resumir todo el contenido de la clase, y la intención es que conozcamos más nuestra iglesia. Hablo para los católicos y también para los que no son católicos, para que conozcan nuestra iglesia. Ahí después, si ya lo hacen, felicidades. Conozcan también su iglesia, sepan su origen, cómo nació, vean lo que tienen y aprecien, o por lo menos respeten lo que los católicos tenemos. Ahí no hay falsificación de datos, es lo que yo he estudiado. Espero que les sea útil para los que están estudiando en la vicaría. Ellos son los primeros depositarios de este video, porque la clase la damos en Soyapango, y después de la clase, entonces yo, con la retroalimentación que ellos me dan, los aportes que ellos me dan, yo me siento con fuerza y energía para hacer este video. Ahí está, ya van 5 de historia de la iglesia. El próximo video, primero Dios, será sobre el Vaticano II. No es poca cosa, el Vaticano II. Y menos todavía cuando lleguemos a Medellín y Puebla. Tengo mucha esperanza que vamos a aprender bastante de el Vaticano II, de Medellín y Puebla. Después vamos a ir aterrizando en nuestra iglesia salvadoreña. Con Monseñor Romero ya vivimos la primera de las 3 fases. El día de ayer estudiamos la fase del alejamiento. Dame lo que me corresponde. Va contento, lleva su dinero, no necesita al Padre. Decía Monseñor Romero, no necesita al todo y va en busca de la nada. Lleva dinero, va contento, es libre, se fue, es libre. Y ahora vamos a estudiar la fase número 2, que es la realidad. Y Monseñor lo describe en 2 partes, cuando hay y cuando no hay. Oigamos a Monseñor. Pero muchos, la mayoría, se han ido. Y comienza la segunda fase del hijo pródigo. Una fase que la podemos dividir en 2 modos. El primero, mientras tenía dinero. El segundo, cuando tuvo hambre y vino la desgracia. Y este es el mundo actual. Un mundo de desigualdades sociales, donde las riquezas
hacen que muchos sientan la euforia del hijo pródigo. No hacía falta el padre, no hacía falta la casa paterna. Aquí hay amigos, aquí hay banquetes, aquí hay fiestas, todas las puertas se abren al dinero. Qué triste ilusión. Por eso Cristo decía sus amonestaciones más severas contra las riquezas, no porque las riquezas sean malas, sino porque el hombre, a imitación del hijo pródigo, pone todo su placer, todo su poder, toda su alegría en el dinero y está como Dios le dijo a Abraham. Fíjense qué bien ha definido el Señor en la primera lectura de hoy la posición de una riqueza que se convierte en idolatría. Veo este pueblo de dura cerviz. Se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, un becerro de oro. Y otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios. Un ídolo de oro, un becerro de oro y lo están adorando. Se postran ante él, le ofrecen sacrificios. ¿Qué sacrificios enormes se hacen ante esta idolatría del dinero? No solo sacrificios, sino iniquidades. Se paga para matar, se paga el pecado y se vende. Todo se comercializa, todo es lícito ante el dinero. Y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. No le debes nada a esa religión falsa. Esa nos turba nuestra tranquilidad. Esa es comunista. Esa se ha desviado de su misión, que debía de predicarnos una espiritualidad que nos tranquilice, que nos adormezca en la felicidad dorada. He aquí la idolatría del dinero, denunciada por la misma palabra de Dios, que se irrita porque Dios es celoso. No quiero otros dioses fuera de mí. Y porque la iglesia quiere permanecer fiel a su único Dios, y habla como Moisés contra los falsos dioses que los hombres están idolatrando, la iglesia tiene que sufrir. Su misión profética es dolorosa, pero es necesaria. Reza como Moisés a Dios: Señor, compadécete de este pueblo. Hazlos sentir la vanidad de sus cosas. No los condenes, Señor. Queridos hermanos, jamás hemos predicado con resentimiento ni con odio. Estamos predicando con lástima, con amor, con dolor, porque la idolatría del dinero está haciendo perderse a muchos hermanos nuestros, porque el corazón del hombre se está metalizando. El mismo señor presidente ha dicho: es necesario humanizar el capital, es necesario humanizar, porque es un capital tenido con este sentido del éxodo que se ha leído hoy, convertido en un becerro de oro, esclaviza al hombre. El hijo pródigo, cuando tenía dinero, era engañosa su felicidad. Lo demostró la segunda manera de vivir lejos del Padre. Cuando se acabó todo su dinero, comenzó a sentir hambre, tanta hambre que tuvo que buscar trabajo y no lo encontró más que como guardián de cerdos. Y tanta era su hambre que envidiaba la comida de los cerdos y quería llenar su estómago con las bellotas que le daban a los cerdos, y hasta esas se las quitaba el patrón. No se podía describir con pinceladas más amargas la situación del pecador, cuidandero de cerdos, alimentándose con alimento de cerdo. Esa es la voz de Monseñor Romero. Tal vez usted no está acostumbrada a escuchar a Monseñor Romero
la capacidad que tiene él de descomponer la realidad en sus partes. Hemos dicho que esta es una virtud que tiene el profeta, la profeta. Descomponer la realidad en sus diversas partes y hablar de todas las partes. Hay algunos que saben descomponer la realidad en todas sus partes, pero hablan solo de una, de dos, de tres, y dejan el resto sin abordar, a veces porque no les conviene. Monseñor Romero es un profeta y está utilizando la parábola del hijo pródigo y la escena de la idolatría del pueblo de Israel con el becerro de oro. Monseñor cometió un error, ahí dijo Abraham, pero en la diapositiva, para los que ven el video, está corregido, porque no fue Abraham, fue Moisés. Aprovechando esa situación del Éxodo, explicando lo del becerro de oro y aprovechando la parábola del hijo pródigo, hemos dicho que le vamos a llamar así solo para podernos entender, pero la parábola debería llamarse de otra manera. Cómo estudiando el becerro de oro y el hijo pródigo, Monseñor se mete en la realidad. Estamos en la segunda fase del hijo pródigo. Iba contento porque llevaba mucho dinero. Y dice Monseñor, aquí hay dos fases, dos partes de esta segunda fase. Cuando hay y cuando no hay. Cuando hay, no se necesita de Dios. Cuando tiene, el hijo pródigo tiene, no necesita del Padre. Y cuando no hay, él ya no merece tener como Padre al que tanto lo había amado, al que tanto lo había formado. Ya son dos realidades, cuando hay y cuando no hay. Y cuando hay es la aplicación del becerro de oro. Cuando tenemos oro, cuando tenemos plata, tenemos metal, somos capaces de construir becerros de oro. La persona que no está preparada para el momento en que tenga, se pierde. Aquel rico de la parábola que Jesús presenta cuando le dicen, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es lo mismo del hijo pródigo. Y Jesús les dice, ¿y quién me ha puesto o quién me ha declarado juez entre ustedes? Y les cuenta la parábola. Aquel rico tuvo una gran cosecha y no sabía qué hacer y dijo, sí, ya sé, voy a hacer graneros más grandes. Cuando tiene y no sabe qué hacer con lo que tiene, construye becerros de oro. Cuando la persona no vive el valor fundamental de la familia, construye becerros de oro. A lo mejor el becerro de oro actual puede ser la política, a lo mejor es una discoteca, a lo mejor es el sexo, a lo mejor cualquier becerro de oro. Y para construir este becerro de oro, son capaces de matar, de pagar por matar, son capaces de quedarse en el poder, son capaces, porque están sirviendo no a Dios, están sirviendo al becerro de oro. Esto sí es una idolatría. Quitar a Dios y poner el becerro de oro, esto sí es una idolatría.
No hincarse frente a una imagen del corazón de Jesús, o cuando voy a ver a Monseñor Romero me hinco en la tumba. Eso no es idolatría. Idolatría es hincarme ante mi propio becerro de oro. El becerro de oro lo hice yo, y yo me hinco, porque cuando tengo, yo hago becerros de oro. No estoy preparado para cuando tengo pensar en los demás. Recuerda las 3 fases que les he dicho de la bendición. Yo tengo porque Dios me bendice, y si el que está a la par no tiene, es porque Dios lo maldice. Primera etapa. Segunda etapa, yo tengo y Dios me pide que comparta algo de lo que yo tengo y le doy una limosna al que no tiene. Y la tercera fase es cuando yo tengo, pero no es mío. Yo tengo para bendecir a los demás. Mi bendición es para bendecir. El que no tiene claro la conciencia de la bendición, construye becerros de oro. Y eso pasa todos los días. Este es Monseñor, el profeta, el que sabe analizar la realidad, el que sabe que en el país se construyen becerros de oro. Y eso es una verdadera idolatría. Vamos a las lecturas. Hay puntos complicados en esta lectura. La primera, sobre todo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Dice lo siguiente: querido hermano, la palabra digna de crédito que si alguno aspira, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo, ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres igualmente sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta no es de San Pablo, es una carta de alguien que escribió en nombre de Pablo, pero no tenemos el nombre.
Pero hay una realidad. La iglesia ya tiene un mínimo de estructura. Necesito que nos pongamos en contexto para que podamos comprender y hacer una valoración crítica de esto que está describiendo la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Recuerde usted que en el año 50, 17 años después del asesinato de Jesús, hubo un concilio que se llama Concilio de Jerusalén. Ahí se tomaron algunas decisiones, pero ahí comienza la estructuración de la iglesia. Este programa yo sé que lo escuchan algunos que no son católicos y les pido que no se molesten por lo que voy a decir. Nuestra iglesia es una iglesia estructurada, lo decía yo ayer en el video sobre la Reforma Protestante. Nuestra iglesia es estructurada. En Jerusalén se le comienza a dar estructura a esta iglesia. Mi opinión es que ahí es donde nace la iglesia, no antes y no después tampoco, con la gente que dice que la iglesia la fundó Constantino. No, en el Concilio de Jerusalén se inicia la fase de la estructuración de la iglesia. Que se circunciden los paganos o que no se circunciden, no hace falta que se circunciden. Nace la estructura. Alguien toma la palabra y esa palabra la toma Pedro. Opinó Santiago, opinó Judas, opinó Saulo, opinó, sí, pero la última palabra la tomó Pedro. Y nace la mínima estructura. Han pasado 30 años más, por lo menos 30 años más, cuando aparece esta carta, primera carta a Timoteo. No es de Pablo, Pablo ya fue martirizado en el 64 o 66, hay unas dos fechas ahí probables, pero alguien escribió en nombre de Pablo diciendo, así tiene que ser el obispo, así tiene que ser el diácono. Y usted que es católico dice, ¿y el sacerdote? Correcto, esta es una buena pregunta. ¿Y el sacerdote? Es que la iglesia, repito, la iglesia es estructurada. Allá comenzó el Concilio de Jerusalén. Ahora estamos en la primera carta a Timoteo. Ya hay un mínimo de estructura. Ya no están solamente los 12. Judas se ahorcó, pero lo sustituyeron por Matías. Ahí están los 12. Ahí anda Pablo predicando. Sí, un predicador solitario. Pero ahí hay una estructura de los 12. Y ahora hay dos personajes de estructura. El episcopo, que se puede traducir por obispo, pero episcopo, y el diácono. ¿Y el sacerdote? Pregunta usted. Y pregunto yo, ¿y el sacerdote? Cada jueves santo, usted que es católico, católica, va a la misa crismal, jueves por la mañana. Generalmente, algunas diócesis lo hacen el martes. Le llaman misa crismal. Pero es una misa en donde el obispo convive con todo su clero, con todos sus sacerdotes religiosos y diocesanos. Y a ese día, jueves santo, le llaman la institución del sacerdocio. No, pero esto es delicado, yo les estoy compartiendo que es necesario que conozcamos la estructura básica de las comunidades, en este caso la comunidad paulina, tiene un episcopo y tiene un diácono, los dos machos, hombres, episcopo con una sola mujer, diácono con una sola mujer, episcopo y diácono. No está aquí la figura
del sacerdocio, sacerdote. Vendrá más adelante la estructuración en episcopo, diácono y sacerdote. El sacerdocio que tenemos hoy nació con el tiempo. No es verdad, y yo se lo digo como sacerdote, no es verdad que el Jueves Santo se haya instituido el sacerdocio. El Jueves Santo se instituyó la Santa Eucaristía, sí, la Santa Cena, correcto. Pero no es verdad que ahí nació el sacerdocio, porque la Santa Eucaristía nació como la fracción del pan, y la fracción del pan la hacían las comunidades. Nadie de las comunidades era sacerdote. Vaya a ver lo que pasó con los discípulos de Emaús. Son dos. Van hablando en el camino. Jesús se les pega para platicar. ¿De qué van hablando? Ellos no saben qué es Jesús. Pero al llegar a la casa hacen la fracción del pan. Ahí no había sacerdote. No. La estructura de la iglesia es respetable porque es histórica. En algún momento se dijo, es necesario que exista la figura del sacerdocio, del sacerdote. Solo tenemos episcopo y diácono. Yo lo he dicho en los videos anteriores al de ayer, porque la iglesia católica es hija de su tiempo y permanece en constante reforma. No solo la reforma que propuso e impuso Martín Lutero, no. Esta es una señal de que la iglesia se mantiene en permanente reforma, en permanente estructuración. El sacerdocio es un hijo de la estructura de la iglesia. No está presente en las primeras comunidades, es lo que les quería dejar en claro hoy. Es un juicio crítico, pero aquí están las lecturas. Aquí está la primera carta a Timoteo, episcopo y diácono. Y el sacerdote no está. No está. Hay que buscarlo en el tiempo y ser coherentes con el tiempo. La iglesia se toma, de verdad se toma sus espacios, se toma su tiempo para definir y llevar adelante las cosas. Una de las fuerzas que tuve ayer en el video fue el juicio que yo le hago a Martín Lutero, yo como sacerdote y Martín Lutero como sacerdote. Qué poco valor le dio al sacerdocio Martín Lutero. Qué poco valor. No entendió Martín Lutero cuánto vale el sacerdocio. Y tengo muchos compañeros, hermanos sacerdotes, igual que Martín Lutero, qué poco valor le dan al sacerdocio. No saben lo que tienen en sus manos. Andan haciendo cosas que qué poco valoran su sacerdocio. No solo de Martín Lutero, también en la actualidad. Ojalá me estén escuchando algunos sacerdotes y si andan haciendo cosas que desvaloran su sacerdocio, ojalá hicieran un viraje y como el hijo pródigo se pongan de camino de regreso a la casa del Padre. Lucas 7, del 11 al 17, dice lo siguiente. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después
se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero llamarles la atención. No se queden en el milagro, porque estamos en Lucas, y Lucas tiene la característica de poner por delante a la comunidad. Es la comunidad lo que importa en Lucas. Es la convivencia en la comunidad. Es la experiencia en la comunidad. Claro que hay un milagro. Claro. No vamos a negar el milagro tampoco. No. Pero no nos quedemos en el milagro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué precioso Jesús! ¿Cómo sanó? ¿Cómo curó a un enfermo de muerte? Está muerto. Y toca el féretro. Y eso es un milagro. Pero Lucas no tiene la intención de quedarnos viendo el milagro. Jesús es capaz de esto y de más. Dijo: si le dijeran a este monte, arráncate de aquí, tírate al mar, se tiraría. Jesús puede hacer cosas más grandes que detener un cortejo fúnebre y que el muerto se levante. Y dicho sea de paso, esto no es resurrección. Recuerda que hemos hablado de esto. Esto es una revivificación, una vuelta a la vida. El muchacho se incorporó y empezó a hablar. Está vivo. Volvió a la vida. No es resurrección. Quiero que a veces cuesta ver lo que les estoy queriendo decir. Jesús va, hay que ver la escena. Jesús va de camino a Naín. Va de camino a esa ciudad. Pero quiero que vea el panorama. Acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Jesús no va solo. Jesús no va a él y los apóstoles. Va una gran multitud. Es la multitud que ya fue capacitada por Jesús, que ya fue instruida por Jesús en el tema de las bienaventuranzas, en el tema de la fraternidad, de la hermandad. Y ahora, lo bonito de esta perícopa es que Jesús les instruye con su presencia. Esto cuesta entenderlo. Ya pasó el milagro. Todos, esa multitud, todos, vamos a incluir a los que iban en el cortejo fúnebre, todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, esto es lo importante de Lucas: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto es lo fundamental de Lucas. Ahora, esta comunidad instruida da gracias a Dios porque Dios visitó
visita y visitará la comunidad. Les remito de nuevo al pasaje de los discípulos de Emaús. Ellos no sabían que era Jesús, pero lo invitaron a pasar a la casa. Y cuando hacían la fracción del pan, desapareció. Y ellos se dieron cuenta, era Jesús el que estaba con nosotros. Y regresan a Jerusalén a contarle, Jesús estuvo con nosotros. Y los que están reunidos ahí dicen, también estaba con nosotros, también nos visitó a nosotros. Esto es lo fundamental de Lucas. Dios visita a su pueblo. Por eso, con mucha razón, ella Curía dijo, con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador, porque Dios visita a su pueblo. Y lo fundamental es que Jesús visite a El Salvador. Y tendríamos que ver las señales de que Dios visita a su pueblo. Con Monseñor Romero, Dios pasó por el... ¿Y con quién más pasa hoy? ¿Quién hace pasar a Dios por El Salvador? Tenemos que hacer que Dios visite este pueblo. Esto es lo fundamental. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La comunidad ya fue instruida y ahora vive la experiencia de la visita de Dios. No es poca cosa. Es Dios el que visita a su pueblo. Esto se llama Kairos. Es un tiempo de Dios. Unos lo miran, otros no lo miran. Dios visita a su pueblo. Hay un milagro, correcto. Pero no es solo el milagro. El mayor milagro es que Dios está con la comunidad. Esto es el Evangelio de Lucas. Estoy seguro que vamos siguiendo el hilo del Evangelio de Lucas y espero que estemos aprendiendo cada detalle que tiene este Evangelio. Ya hemos estudiado Marcos, Mateo y buena parte de Juan. Y hoy concentrémonos en Lucas. Lucas de lunes a sábado y Lucas los domingos, porque este es el año del Evangelio de Lucas. Le recomiendo, si no ha visto el video, vaya, búsquelo en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Instrúyase, conozca. Hay horas de sacrificio en eso. No es perfecto el video, pero es necesario que amemos a nuestra iglesia. Y los que no son de nuestra iglesia, que respeten a nuestra iglesia. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.